¿Sabías que en este preciso momento tu guía espiritual está intentando comunicarse contigo y no te has dado cuenta? Lo que voy a revelarte hoy cambiará completamente tu perspectiva sobre la vida después de la muerte y la comunicación entre dimensiones. Allan Kardec documentó esto hace más de 150 años. Chico Xavier lo demostró con más de 400 libros psicografiados y Edgar Cayce lo confirmó en miles de lecturas. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido una presencia inexplicable a tu lado o has tenido sueños muy vívidos con personas fallecidas, porque lo que vas a descubrir aquí puede explicar esas experiencias. En los próximos minutos te mostraré los 3 tipos de señales más comunes que nuestros guías espirituales utilizan para contactarnos. El caso extraordinario de una comunicación que Chico Xavier recibió y que cambió la vida de una familia entera, y la técnica específica que Allan Kardec enseñó para reconocer cuándo el mundo espiritual intenta hablar con nosotros. Pero antes de continuar, necesito que sepas algo que va a impactar tu forma de ver la realidad. Según el Libro de los Espíritus, cuestión 459, Allan Kardec reveló que todos tenemos al menos un espíritu protector designado desde nuestro nacimiento. Este ser de luz superior nos acompaña durante toda nuestra existencia terrena con una misión muy específica: ayudarnos en nuestra evolución espiritual y protegernos de los peligros que nosotros mismos no conseguimos percibir. Pero aquí viene lo que casi nadie sabe. La mayoría de las personas viven toda la vida sin percibir esa compañía celestial porque no saben reconocer las señales. Es como tener un teléfono que suena constantemente y nunca contestar porque no sabemos qué es para nosotros. Chico Xavier, el médium más extraordinario de Brasil, psicografió durante 60 años mensajes directos de esos mentores espirituales. En el libro Nuestro Hogar, el espíritu André Luis describe cómo, desde el plano espiritual, observan constantemente a sus protegidos en la tierra, enviando inspiraciones, advertencias y consuelo. Pero espera, porque lo que voy a contarte sobre las 3 formas principales de comunicación te va a sorprender. La primera señal que nuestros mentores espirituales utilizan son los pensamientos repentinos e inesperados. ¿Alguna vez has estado a punto de tomar una decisión y de repente ha surgido en tu mente una idea completamente diferente que te ha hecho reconsiderar todo? Edgar Cayce explicaba en sus lecturas que nuestros mentores trabajan principalmente a través de la intuición, implantando ideas benéficas en nuestra mente cuando estamos receptivos. Allan Kardec, en el Libro de los Médiums, capítulo 19, explica que los espíritus superiores prefieren actuar sobre nuestro pensamiento de manera sutil, sin violar nuestro libre albedrío. Ellos saben que una imposición directa no contribuiría a nuestro crecimiento moral y espiritual. Pero aquí viene algo que va a cambiar tu perspectiva sobre tus sueños para siempre. La segunda forma más común de comunicación espiritual ocurre durante nuestro descanso nocturno. Cuando dormimos, nuestro espíritu se desprende parcialmente del cuerpo físico y puede comunicarse más fácilmente con otros planos de existencia. Divaldo Franco, en sus conferencias sobre psicología espiritual, explica que durante el sueño, nuestro periespíritu, el cuerpo semimaterial que une el espíritu al cuerpo físico, tiene mayor libertad para recibir orientaciones del mundo espiritual. Por eso muchas personas tienen sueños extremadamente vívidos con familiares fallecidos que traen mensajes de paz y orientación. Voy a contar un caso real documentado por Chico Xavier que te impactará profundamente. En 1979, una madre desesperada acudió a él porque había perdido a su hijo en un accidente de tráfico. Durante meses tuvo sueños donde el joven decía que estaba bien, pero ella creía que era solo su imaginación, producto del dolor. Pero espera, porque lo que sucedió después desafía toda la lógica material.
Durante una sesión mediúmnica, el espíritu del joven se comunicó a través de Chico Xavier y reveló detalles específicos que solo él podía saber. Dónde había escondido una carta de amor antes de morir, el número de serie de un reloj que había comprado como sorpresa para la novia y un mensaje específico que quería que entregasen a su mejor amigo. La familia verificó cada detalle y todos eran exactos, pero lo más extraordinario vino después. El espíritu explicó que había estado visitando a su madre en sueños durante meses, intentando consolarla y prepararla para esta comunicación más directa. Lo que ella pensaba que era imaginación era en realidad el amor que trasciende la muerte física. En 3 minutos voy a revelar el tercer signo que nuestros mentores espirituales usan, uno que está tan integrado en nuestra vida cotidiana que pasamos por alto constantemente. Pero antes necesitas entender algo fundamental sobre la naturaleza de estas comunicaciones. Allan Kardec preguntó a los espíritus superiores por qué no se comunican de manera más evidente con los encarnados. La respuesta registrada en la pregunta 282 del Libro de los Espíritus fue reveladora. Si os ayudáramos constantemente de manera ostensible, no desarrollaríais vuestras propias fuerzas y, además, la manifestación permanente de nuestro poder destruiría vuestra libertad, pues obraríais siempre bajo coacción. Eso significa que nuestros mentores espirituales actúan con sabiduría infinita, ayudándonos sin interferir en nuestro proceso de aprendizaje y evolución. Es como un padre amoroso que enseña a su hijo a caminar, lo protege de caídas peligrosas, pero permite que tropiece las veces necesarias para que desarrolle su propia habilidad. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, confirmó este mismo enseñamiento en miles de sus lecturas psíquicas. Él explicaba que cada alma tiene mentores específicos designados según sus necesidades kármicas y su nivel de evolución espiritual. Estos seres luminosos conocen perfectamente nuestro plan de vida, nuestras lecciones pendientes y los desafíos que necesitamos superar. Ahora viene la tercera señal, y esta te hará reconsiderar muchas coincidencias que has experimentado en tu vida. Nuestros mentores espirituales orquestan sincronicidades, esos eventos aparentemente casuales que llegan en el momento perfecto para ayudarnos, protegernos o enseñarnos algo importante. ¿Ya te has percatado de cómo a veces encuentras exactamente la información que necesitas en el momento justo? ¿O cómo conoces a la persona indicada justo cuando más la necesitas? ¿O cómo se cancelan planes que después descubres que habrían sido perjudiciales para ti? Estas no son casualidades, son intervenciones amorosas de seres que nos aman incondicionalmente. Chico Xavier recibió múltiples comunicaciones del espíritu Emmanuel explicando cómo, desde el plano espiritual, se coordinan estos encuentros y situaciones. En el libro El Consolador, Emmanuel describe que existe toda una organización espiritual trabajando constantemente para crear oportunidades de crecimiento y protección para los encarnados. Pero aquí está lo que puede cambiar tu vida para siempre. Una vez que empezamos a reconocer estas señales y a agradecer la presencia de nuestros mentores espirituales, la comunicación se torna más frecuente y clara. Allan Kardec enseñó que la fe y la gratitud son como antenas que amplifican nuestra capacidad de recibir orientación espiritual. Divaldo Franco, médium y orador espiritista de renombre internacional, explica en sus conferencias que el reconocimiento consciente de nuestros mentores espirituales transforma nuestra relación con la vida. Dejamos de sentirnos solos y abandonados para comprender que formamos parte de una familia espiritual eterna que nos ama y nos apoya constantemente. Voy a contar algo que Edgar Cayce documentó y que complementa perfectamente las enseñanzas espiritistas. En sus lecturas, Cayce explicaba
que nuestros mentores espirituales no solo nos acompañan en esta encarnación, sino que han estado con nosotros a través de múltiples vidas pasadas. Son seres que han evolucionado más que nosotros y que han elegido ayudarnos en nuestro proceso de perfeccionamiento espiritual. Esto significa que la relación con nuestros mentores espirituales trasciende el tiempo y el espacio. Ellos conocen nuestros patrones kármicos, nuestras tendencias, nuestras fortalezas y debilidades acumuladas a través de múltiples existencias. Por eso, sus orientaciones son tan precisas y efectivas cuando sabemos recibirlas. Pero espera, porque ahora viene una revelación que puede explicar muchas experiencias que has tenido y que tal vez descartaste como coincidencias. Allan Kardec documentó en el libro de los médiums que existen diferentes grados de comunicación espiritual, desde las más sutiles hasta las más evidentes. La mayoría de las personas recibe comunicaciones del primer grado, inspiraciones, intuiciones, presentimientos y sueños. Sin embargo, algunas personas, debido a su desarrollo mediúmnico natural o adquirido, pueden recibir comunicaciones más directas. Chico Xavier era un ejemplo extraordinario de mediumnidad consciente y controlada, capaz de recibir dictados completos de espíritus elevados durante más de 60 años. Chico Xavier sirvió como instrumento para que miles de espíritus se comunicaran con sus familiares encarnados. Sus psicografías trajeron consuelo, orientación y pruebas evidentes de la supervivencia del espíritu tras la muerte física. Pero lo más importante es que esos mensajes siempre tenían un propósito educativo y consolador. En el libro Cartas de una muerta, psicografiado por Chico Xavier, el espíritu María Juan de Deus describe cómo, desde el mundo espiritual, observa y orienta a sus familiares encarnados. Explica que cada lágrima derramada por amor, cada oración elevada con sinceridad, cada acto de bondad practicado, llega hasta ellos como luz y alegría. Esto nos lleva a una comprensión fundamental. Nuestros seres queridos que partieron no están perdidos ni ausentes. Continúan existiendo en una dimensión paralela a la nuestra y bajo ciertas condiciones pueden manifestar su presencia y su amor. Edgar Cayce confirmó esta enseñanza explicando que la muerte es simplemente una transición, como alguien que sale de una habitación y entra en otra. La conciencia, la personalidad, los recuerdos y especialmente el amor permanecen intactos. La única diferencia es que ya no están limitados por un cuerpo físico denso. Pero aquí viene algo que va a transformar tu relación con tus seres queridos fallecidos. Según las enseñanzas espíritas codificadas por Allan Kardec, podemos comunicarnos con ellos a través de la oración sincera, del pensamiento amoroso y especialmente manteniendo una conducta moral elevada que permita que se acerquen a nosotros. Los espíritus inferiores son atraídos por vibraciones densas, odio, venganza, vicios, pensamientos negativos. Pero los espíritus elevados, incluyendo nuestros mentores y familiares queridos, son atraídos por vibraciones superiores. Amor, gratitud, perdón, caridad, oración. Divaldo Franco explica que cuando elevamos nuestros pensamientos y sentimientos, creamos una sintonía que permite la aproximación de seres luminosos. Es como cambiar la frecuencia de una radio para captar una estación más clara y, en armonía, en pocos minutos voy a revelar la técnica específica que Allan Kardec enseñó para establecer una comunicación consciente con nuestros mentores espirituales. Pero antes, es preciso que conozca un caso extraordinario que demostró el poder de esta conexión en 1938. Una familia brasileña vivía una situación desesperadora. El padre había perdido el empleo, tenían deudas acumuladas y uno de los hijos estaba gravemente enfermo. La madre, que conocía las enseñanzas espiritistas, comenzó a orar diariamente pidiendo orientación a su mentor espiritual. Durante una semana tuvo el mismo sueño repetitivo.
Una figura luminosa mostraba una casa específica en un barrio que ella conocía vagamente. La figura indicaba que fuese hasta allí en un día y horario determinados. Aunque le pareciese extraño, decidió seguir la orientación. Al llegar al lugar indicado, encontró a una señora anciana que acababa de colocar un cartel buscando una familia responsable para cuidar de su propiedad mientras ella viajaba. La anciana necesitaba exactamente los servicios que esa familia podía ofrecer: cuidado de la casa, del jardín y de sus animales domésticos. Pero lo extraordinario no termina ahí. La anciana era una farmacéutica jubilada que, al conocer la situación del niño enfermo, no solo proporcionó el medicamento necesario gratuitamente, sino que además los conectó con un médico especialista que aceptó tratar al pequeño sin costo alguno. Esta familia experimentó de primera mano cómo nuestros mentores espirituales pueden orquestar situaciones aparentemente imposibles para ayudarnos en momentos de necesidad. Pero esto solo funciona cuando mantenemos la fe, la gratitud y especialmente cuando nuestras intenciones son puras y nuestro corazón está abierto al bien. Allan Kardec explicó en el Libro de los Espíritus que nuestros mentores espirituales conocen perfectamente nuestras necesidades reales, no nuestros caprichos. Ellos ven el panorama completo de nuestra existencia y saben qué experiencias necesitamos para nuestro crecimiento espiritual, aunque en el momento no las comprendamos. Por eso, a veces, nuestras oraciones aparentemente no son respondidas como esperamos. No es porque nuestros mentores no nos escuchen, sino porque su sabiduría superior les permite discernir entre lo que queremos y lo que realmente necesitamos para nuestra evolución. Edgar Cayce enseñaba que nuestros deseos materiales temporales frecuentemente están en conflicto con nuestras necesidades espirituales eternas. Nuestros mentores espirituales siempre priorizan nuestro crecimiento del alma por encima de nuestro confort temporal. Esto no significa que debamos aceptar el sufrimiento o la escasez. Implica que debemos aprender a confiar en la sabiduría superior de seres que nos aman incondicionalmente y que ven mucho más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden percibir ahora. A continuación, la técnica que prometí revelar. Allan Kardec, tras años de investigación con los espíritus más elevados, desarrolló un método específico para establecer una comunicación consciente con nuestros mentores espirituales. Esta técnica se basa en 3 pilares fundamentales que cualquier persona puede aplicar. El primer pilar es la purificación del ambiente y del pensamiento. Antes de intentar cualquier comunicación espiritual, debemos crear un ambiente de paz y armonía. Esto significa eliminar distracciones, apagar dispositivos electrónicos y especialmente purificar nuestros pensamientos de cualquier vibración negativa. Chico Xavier siempre comenzaba sus sesiones mediúmnicas con oraciones de agradecimiento y peticiones de protección a los espíritus superiores. Él enseñaba que la oración sincera es como una luz que atrae a seres luminosos y repele influencias negativas. El segundo pilar es el establecimiento de la intención correcta. Allan Kardec enfatizó que nunca debemos buscar la comunicación espiritual por curiosidad ociosa o para obtener ventajas materiales. La comunicación con el mundo espiritual debe tener siempre un propósito elevado: crecimiento moral, consuelo en el dolor, orientación para servir mejor al prójimo. Los espíritus superiores solo se comunican cuando perciben sinceridad en nuestras intenciones y cuando saben que la comunicación contribuirá a nuestro progreso espiritual o al de otras personas. El tercer pilar es la práctica de la paciencia y la perseverancia. La comunicación espiritual no es como hacer una llamada telefónica, requiere tiempo, práctica y especialmente el desarrollo de nuestra sensibilidad espiritual.
Divaldo Franco explica que muchas personas desisten después de algunos intentos porque esperan manifestaciones espectaculares inmediatas, pero la verdadera comunicación espiritual se desarrolla gradualmente, como una flor que se abre pétalo a pétalo. Comienza con pequeñas intuiciones, presentimientos sutiles, sueños significativos. Con el tiempo y la práctica correcta, esta comunicación se vuelve más clara y constante, pero siempre mantiene su carácter sutil y respetuoso con nuestro libre albedrío. Edgar Cayce desarrolló su extraordinaria capacidad mediúmnica a través de años de práctica diaria de meditación, oración y servicio desinteresado al prójimo. Él enseñaba que el desarrollo de facultades espirituales es un proceso natural que ocurre cuando mantenemos nuestros pensamientos y acciones alineados con principios superiores. Pero aquí viene una advertencia fundamental que Allan Kardec enfatizó. Nunca debemos buscar comunicación espiritual sin la debida preparación moral y sin la protección de espíritus superiores. El mundo espiritual incluye seres de todos los niveles evolutivos, y los espíritus inferiores pueden intentar interferir en comunicaciones realizadas sin la debida precaución. Por eso, Allan Kardec estableció reglas específicas para la comunicación mediúmnica segura. La primera y más importante es que toda comunicación debe comenzar con una oración sincera pidiendo la protección de Dios y de los espíritus superiores. La segunda es que debemos examinar cuidadosamente el contenido de cualquier mensaje recibido. Los espíritus elevados siempre traen enseñanzas que elevan, consuelan y edifican moralmente. Chico Xavier recibía centenares de comunicaciones semanalmente, pero solo psicografiaba a aquellas que pasaban por un filtro riguroso. El mensaje debía estar lleno de amor, sabiduría y orientación constructiva. Cualquier comunicación que trajese contenido negativo, vengativo o que incentivase vicios era inmediatamente descartada. Este discernimiento es fundamental para cualquier persona que desee establecer comunicación consciente con el mundo espiritual. Los espíritus superiores nunca ordenan, nunca amenazan, nunca incentivan acciones que puedan perjudicarnos a nosotros mismos o a otras personas. Divaldo Franco enseña que una comunicación auténtica de espíritus elevados siempre deja en nosotros una sensación de paz, esperanza y deseo de ser personas mejores. Si una supuesta comunicación espiritual nos deja confusos, temerosos o con impulsos negativos, debemos rechazarla inmediatamente. Ahora voy a contar algo que puede transformar su vida cotidiana. Una vez que establecemos una relación consciente y segura con nuestros mentores espirituales, comenzamos a percibir su orientación en situaciones aparentemente ordinarias. Aquella intuición repentina que te hace cambiar de ruta y evitar un accidente de tráfico. Aquel presentimiento que te impide hacer un negocio que después descubres que habría sido perjudicial. Aquella inspiración súbita que te lleva a contactar a alguien que justamente necesitaba de tu apoyo en aquel momento. Todos estos son ejemplos de cómo nuestros mentores espirituales trabajan constantemente para protegernos, orientarnos y ayudarnos a cumplir nuestra misión en esta encarnación. Pero para que esto funcione efectivamente, necesitamos desarrollar lo que Allan Kardec llamaba docilidad espiritual. La docilidad, ser espiritual, no implica pasividad o falta de criterio propio. Significa estar abierto a recibir orientación superior sin que nuestro orgullo o nuestros prejuicios interfieran. Significa reconocer que existen seres más sabios que nosotros y que están dispuestos a ayudarnos si nos mantenemos receptivos. Edgar Cayce explicaba que la humildad es la llave que abre las puertas de la comunicación espiritual. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y pedimos ayuda con sinceridad, creamos las condiciones perfectas para recibir orientación superior.
Pero la humildad debe estar equilibrada con el discernimiento. Debemos ser humildes para recibir orientación, pero también suficientemente sabios para distinguir entre comunicaciones auténticas de espíritus elevados y posibles interferencias de entidades menos evolucionadas. Chico Xavier desarrolló esa capacidad de discernimiento a través de décadas de estudio de la doctrina espírita y práctica mediúmnica bajo la orientación de mentores espirituales experimentados. Él siempre enfatizó que el conocimiento doctrinario es fundamental para una mediumnidad segura y productiva. Por eso, Allan Kardec insistió tanto en la importancia del estudio. El libro de los espíritus y el libro de los médiums no son solo textos informativos, son manuales prácticos que nos preparan para una relación consciente y benéfica con el mundo espiritual. Divaldo Franco complementa esta enseñanza explicando que el estudio doctrinario debe estar siempre acompañado de la práctica de los principios morales que enseña. No basta con conocer intelectualmente las leyes espirituales. Debemos vivirlas en nuestro día a día. Esto nos lleva al aspecto más importante de toda comunicación espiritual. Su finalidad debe ser siempre nuestro crecimiento moral y nuestra capacidad de servir mejor al prójimo. Los espíritus superiores no se comunican con nosotros para satisfacer nuestra curiosidad o resolver nuestros problemas materiales. Se comunican para ayudarnos a evolucionar espiritualmente. Cada orientación que recibimos de nuestros mentores espirituales viene acompañada de una responsabilidad: usar esa orientación para nuestro mejoramiento y para ayudar a otros seres humanos en su jornada evolutiva. Edgar Cayce siempre utilizó sus extraordinarias facultades mediúmnicas para ayudar a personas enfermas, perdidas o en dificultades. Nunca buscó beneficio personal ni gloria humana. Su ejemplo nos enseña que los dones espirituales son talentos que debemos poner al servicio del bien común. Esto es lo que diferencia la verdadera comunicación espiritual del charlatanismo o del comercio con lo espiritual. Los auténticos médiums, sagrados como Chico Xavier y Divaldo Franco, siempre ejercieron sus facultades gratuitamente como un servicio de amor a la humanidad. Allan Kardec estableció esta regla como fundamental: dad gratis lo que gratis habéis recibido. Las facultades mediúmnicas son dones que el Creador concede a ciertas personas para que sirvan como instrumentos de comunicación entre los mundos visible e invisible. Cuando estas facultades se comercializan o se utilizan para fines egoístas, pierden su carácter sagrado y pueden atraer influencias espirituales inferiores que buscan aprovecharse de la buena fe de las personas. Por eso es tan importante que cualquier persona interesada en desarrollar la comunicación con el mundo espiritual mantenga siempre intenciones puras y desinteresadas. Los espíritus superiores solo trabajan con instrumentos que demuestran sinceridad, humildad y un deseo genuino de servir al prójimo. Ahora, mientras llegamos al final de esta revelación, quiero compartir contigo la promesa más hermosa que nos hacen las enseñanzas espíritas. Cada uno de nosotros tiene un destino glorioso: la perfección espiritual. No importa lo lejos que creas estar de ese ideal, no importa cuántos errores hayas cometido en el pasado, tus mentores espirituales conocen tu potencial divino y están trabajando pacientemente para ayudarte a manifestarlo. Cada dificultad que enfrentas es una oportunidad de crecimiento. Cada dolor que superas te fortalece. Cada acto de amor que practicas te acerca más a tu verdadera naturaleza espiritual. Allan Kardec nos enseñó que la reencarnación es la expresión de la justicia y misericordia divinas. Todos tenemos múltiples oportunidades de aprender, de reparar errores pasados y de desarrollar las virtudes que aún nos faltan. Y en cada una de estas existencias, nuestros mentores espirituales están ahí, acompañándonos con amor infinito.
Edgar Cayce confirmó que cada alma tiene un plan específico para cada encarnación y que nuestros mentores espirituales conocen perfectamente ese plan. Ellos saben qué experiencias necesitamos, qué personas debemos encontrar, qué lecciones debemos aprender. Por eso podemos confiar completamente en su orientación, sabiendo que todo lo que nos sucede tiene un propósito educativo y evolutivo. Incluso las experiencias más difíciles están proyectadas para desarrollar en nosotros cualidades como paciencia, compasión, perdón y fortaleza espiritual. Divaldo Franco nos recuerda que somos espíritus eternos viviendo una experiencia humana temporal. Esta perspectiva transforma completamente nuestra relación con... Dejamos de ser víctimas de las circunstancias, superando los desafíos de la vida para convertirnos en estudiantes conscientes en la escuela de la evolución espiritual. Nuestros mentores espirituales son nuestros profesores más amorosos en esta escuela. Jamás nos abandonan, jamás nos juzgan, jamás pierden la fe en nuestro potencial de crecimiento. Su amor por nosotros es incondicional y eterno. La comunicación con ellos está disponible para cada ser humano que la busque con sinceridad y pureza de intenciones. No es un privilegio reservado para personas especiales. Es un derecho natural de toda alma encarnada que desea crecer espiritualmente y servir mejor a sus hermanos en humanidad. Comienza hoy mismo a prestar atención a las señales sutiles que te rodean. Agradece mentalmente a tus mentores espirituales por su presencia constante. Pide su orientación en tus decisiones importantes. Mantén tu corazón abierto al amor y tu mente receptiva a la sabiduría superior. Verás cómo gradualmente tu vida se transforma, no necesariamente en términos materiales, sino en algo mucho más valioso, en paz interior, propósito de vida y capacidad de amar incondicionalmente. Porque eso es lo que nuestros mentores espirituales más desean para nosotros, que descubramos la divinidad que llevamos dentro y la manifestemos a través de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Tu mentor espiritual está hablando contigo en este momento. Las señales están ahí. Ahora ya sabes reconocerlas.